Muy buenas noches, amados oyentes de Ecos del Reino Radio. Reciban un abrazo fraternal y una bendición especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio volver a encontrarnos en este espacio de reflexión, fe y crecimiento espiritual llamado Mi Lugar Seguro, donde cada día abrimos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Vivimos en una sociedad acelerada. Las responsabilidades aumentan, las exigencias parecen multiplicarse y las preocupaciones ocupan gran parte de la mente de muchas personas. Algunos se preocupan por el futuro de sus hijos, otros por la salud, las finanzas, el empleo, los estudios o la estabilidad familiar. Y en medio de todo esto, el mundo nos repite constantemente que la seguridad está en tener más, acumular más y alcanzar más. Sin embargo, Jesús nos advirtió que existen dos peligros silenciosos que pueden ahogar la vida espiritual: las preocupaciones de esta era y el engaño de las riquezas. Esta noche continuaremos con nuestra serie La liberación de la presente era mala y descubriremos cómo proteger nuestra fe de aquellas influencias que buscan distraernos de las prioridades eternas. Si en algún momento ha sentido ansiedad por el mañana o ha luchado con la tentación de poner su confianza en los recursos materiales, este mensaje es para usted. Abra su corazón y permita que el Espíritu Santo le muestre a través de la meditación de la palabra, guiada por el siervo Pedro Miguel Flores Olivera, dónde está puesta realmente su confianza. Hoy bendigo la vida de nuestro maestro Pedro Miguel Flores Olivera y le doy paso para que nos dé esa poderosa enseñanza de hoy. Siga, maestro Pedro, te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Muy buenas noches, apreciados oyentes de Ecos del Reino Radio. El tema de este devocional es las preocupaciones de esta era y el engaño de las riquezas. Comencemos leyendo la palabra de Jesús, Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Marcos capítulo 4, versículo 19. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Lucas capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. Y Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amados, en la parábola del sembrador y los espinos, vemos que Jesús identificó diferentes tipos de terreno que representan la condición del corazón humano. Y uno de ellos es el terreno lleno de espinos. Lo sorprendente es que este terreno sí recibe la semilla, la palabra entra, la persona escucha, la verdad es comprendida. Sin embargo, la semilla no produce fruto. ¿Por qué? Porque algo más compite por el espacio. Los espinos representan aquellas preocupaciones, prioridades y deseos que terminan ocupando el lugar que le corresponde a Dios. No destruyen la semilla de inmediato, la ahogan lentamente. Y eso es precisamente lo que hace esta era o este siglo con millones de personas. Jesús sabía que los seres humanos enfrentarían necesidades reales. Por eso habló en los evangelios
acerca de la comida, la ropa, el trabajo, el mañana, etc. Jesús también enseñó que la preocupación no resuelve ninguno de esos problemas. Mateo capítulo 6, versículo 27 dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Amados, la preocupación crea la ilusión de control, pero en realidad roba la paz, debilita la fe y desvía nuestra mirada de Dios. En este devocional quiero enseñar que una persona puede amar sinceramente al Padre y aún así permitir que las preocupaciones dominen sus pensamientos. Cuando eso ocurre, el corazón comienza a depender más y más de sus propios esfuerzos que de la provisión divina. Ahora bien, Jesús no dijo que las riquezas fueran malas. Lo peligroso es el engaño que pueden producir. ¿Por qué? Porque las riquezas prometen cosas que solo Dios puede dar. Las riquezas prometen seguridad, prometen identidad, prometen valor, prometen tranquilidad. Pero ninguna cantidad de dinero puede reemplazar la paz que proviene de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amados, las riquezas son inestables. Los mercados cambian, las economías fluctúan, los bienes pueden perderse, pero ¿sabes? Dios permanece para siempre. Amados, el corazón siempre sigue a su tesoro. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El problema nunca ha sido la posesión de recursos. El problema surge cuando los recursos poseen nuestro corazón, cuando el dinero se convierte en fuente de identidad, cuando el éxito material define nuestro valor, cuando la acumulación reemplaza la dependencia de Dios. Entonces, las riquezas dejan de ser una bendición y se convierten en una distracción espiritual. Recuerda, Jesús ofreció una alternativa completamente diferente. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Escuche, que Jesús no dijo busquen las riquezas, busquen las respuestas, busquen las soluciones. Jesús dijo busquen primeramente el reino. Cuando el reino ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su posición correcta. La seguridad del creyente no depende del saldo bancario, del empleo, de las prioridades, de las economías. Nuestra seguridad descansa en Dios. Dice el Salmo capítulo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estas escrituras, amados, son poderosas. Ahora, esta es la diferencia entre quienes viven según esta era y quienes viven bajo el reino de Dios. Los primeros confían en recursos temporales. Los segundos confían en un Dios bueno, en un Padre misericordioso y proveedor. Ahora bien, una vida libre del afán. Quiero enseñar en este devocional también que la liberación de esta era o la liberación de este siglo implica liberación del dominio de la ansiedad. Escuche, no significa ausencia de responsabilidades, significa vivir
las responsabilidades bajo la confianza en Dios. Podemos trabajar diligentemente, planificar sabiamente, administrar correctamente, pero sin permitir que el temor gobierne nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el reino de Dios produce paz incluso en medio de circunstancias inciertas. Querido amigo, muchas veces pensamos que los mayores peligros espirituales son los pecados evidentes, pero Jesús señaló peligros mucho más sutiles: las preocupaciones excesivas, la ansiedad constante y la confianza desmedida en las riquezas. Estas cosas pueden ofrecer silenciosamente hasta desplazar a Dios del centro de nuestra vida. La pregunta importante no es: ¿tengo preocupaciones? ¿Por qué? Porque todos la tenemos. La verdadera pregunta es: ¿quién gobierna mis preocupaciones? ¿El temor o la confianza en Dios? Y también, ¿dónde está puesta mi seguridad? ¿En mis recursos o en mi Señor Jesucristo? Cuando Cristo ocupa el primer lugar, las preocupaciones pierden poder y la riqueza recuperan su lugar correcto: ser herramientas y no amos del creyente. Ahora bien, después de escuchar esta meditación, ¿qué debes hacer? Primero, identifique sus principales preocupaciones. Escriba aquello que más ocupa sus pensamientos actualmente. Preséntelo en oración delante del Padre. Segundo, reemplace la ansiedad por la oración. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Recuerda, cada preocupación puede convertirse en una oración. Tercero, examine dónde está su confianza. Pregúntese diariamente: ¿qué me da seguridad? ¿Qué me produce tranquilidad? ¿Qué temo perder? Las respuestas revelan dónde está su corazón. Cuarto, practique la generosidad. La generosidad rompe el poder que las riquezas intentan ejercer sobre nosotros. Recuerda, dar nos recuerda que Dios es nuestra fuente. Quinto, busque primero el reino. Antes de perseguir metas materiales, pregúntese: ¿cómo puedo honrar a Dios en esta decisión? Ahora te invito para que juntos oremos al Señor. Padre Celestial, hoy reconozco que muchas veces he permitido que las preocupaciones ocupen más espacio en mi mente que tus promesas. Perdóname por las ocasiones en que el temor ha hablado más fuerte que mi fe. Perdóname por las veces en que he confiado más en los recursos humanos que en tu fidelidad. Amado Jesús, gracias. Gracias porque me enseñaste a vivir confiando en el cuidado perfecto del Padre. Gracias porque eres mi proveedor. Gracias porque nunca abandonas a quienes confían en ti. Precioso Espíritu Santo, ayúdame a entregar cada preocupación delante de Dios. Libérame de toda ansiedad innecesaria. Guárdame del engaño de las riquezas. Enséñame a usar los recursos materiales con sabiduría, pero a depender completamente de Dios. Declaro que mi seguridad está en Cristo. Declaro que mi confianza está en las promesas de Dios. Declaro que buscaré primero el reino y permitiré que el Señor gobierne todas las áreas de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos oyentes, hoy hemos descubierto que las preocupaciones excesivas y el engaño de la riqueza son dos de las herramientas más sutiles que utiliza esta era para distraer a la persona de las prioridades eternas. Pero bien, hemos recordado una verdad poderosa. Primero, Dios sigue siendo nuestro proveedor. Segundo, Dios sigue siendo nuestra seguridad. Tercero, Dios sigue siendo nuestra esperanza. Cuando buscamos primeramente su reino, encontramos una paz que el dinero no puede comprar y una seguridad que ninguna crisis puede destruir. Les acompañó
su evangelista Eloy Martínez, en este espacio llamado Mi Lugar Seguro, por emisora Ecos del Reino Radio. Pero antes de finalizar este devocional, declaro sobre tu vida, amado oyente, que el Señor fortalezca su confianza, que toda ansiedad sea reemplazada por la paz de Cristo, que ninguna preocupación robe su fe y que aprenda cada día a vivir bajo la provisión abundante y fiel de nuestro Padre Celestial. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga rica y abundantemente. Amén.